es un proceso en el que nosotros utilizamos la tecnología y estrategias para tomar datos que tenemos y poder tomar mejores decisiones. Y obviamente dentro de estas decisiones puede lograrse tener una ventaja sobre la gente con la que estamos compitiendo. Pero esto suena algo muy complicado a veces. A veces suena también como algo que necesitamos tener un ingeniero en sistemas en la empresa para poderlo implementar. Pero en realidad nace de una manera bastante sencilla. Lo que nosotros queremos saber es ciertamente cómo estamos, qué hemos hecho antes para tomar ciertas decisiones. Muchas veces nosotros empezamos a acumular información, de nuevo, típicamente para de repente reportarle al azar si estamos inscritos o llevar algún tipo de contabilidad nosotros internamente, pero esa información tiene mucho más potencial si nosotros nos preguntamos específicamente qué nos gustaría saber. Por ejemplo, en el caso de Edwin, que está en la venta de teléfonos, probablemente Edwin tiene, contame Edwin, ¿cómo manejas el inventario de tus teléfonos? ¿Cómo lo tenés apuntado? Sí, manejamos a través del sistema. Ajá, ¿qué sistema utilizas? A2. ¿Mande? A2. Ah, ves, ok, perfecto, perfecto. Entonces, en el caso de Edwin, por ejemplo, el tema de obsolescencia, o sea, qué tanto tiempo ha tenido el teléfono en su bodega, es algo muy importante, porque un teléfono, a diferencia de otras cosas, entre más tiempo pasa aunque esté nuevo, es más difícil venderlo. Entonces, es importante que Edwin, además una pregunta que sería muy relevante es, ¿cuánto tiempo he tenido yo este teléfono en mi bodega? ¿Cuánto tiempo tengo en promedio los teléfonos en la bodega? ¿Qué teléfonos ya los debo de tratar de promocionar porque si no va a ser más difícil venderlos en el futuro? Responder esa pregunta es algo que inevitablemente se vuelve algo valioso, porque es muy fácil que en el diario vivir, a pesar de que tengamos muchas veces la capacidad de levantar la información, porque no nos hacemos esas preguntas, podemos tener pérdidas que se traduzcan en dinero, básicamente. En el caso, vamos a ver, de otros emprendimientos, ese manejo de la información es crucial. Yo, con lo que lo comparo y lo que lo quiero pensar es, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes alguna vez le ha pasado, pero es algo medio nervioso estar en un viaje y darse cuenta que en el carro que uno está llevando, que está manejando, no le sirve la aguja del combustible. Si imagina echarse un viaje de aquí de San Pedro a donde soy yo, de Olanchito Lloro, sin saber cuánto hay de combustible en realidad. De esa manera muchas veces manejamos nosotros nuestro negocio. Nos vamos adelante sin estar seguro de cuánto combustible tenemos, de repente no sabemos a qué velocidad vamos, y sí podemos llegar, ese es el tema, ¿verdad? Al final, la información para lo que sirve es tomar menos riesgos, equivocarse menos, porque hay muchas maneras de aprender y pegar de cara en las cosas es uno de ellos, el más caro, pero uno de ellos. Entonces, lo que buscamos con la inteligencia de negocios es tener un velocímetro de a qué velocidad vamos, es tener el medidor de combustible, saber cuánto combustible nos queda, a ver si tenemos que rellenar o tenemos que ver cómo le hacemos para conseguir combustible para seguir adelante. Pues. Es tratar de ser un poco más cuidadosos en nuestros negocios para de repente lograr
tener mayores ingresos, minimizar costos y lograr encontrar de repente tendencias que sean importantes para llevarle la ventaja al competidor. Por ejemplo, en el caso de Leila, que estaba antes en la parte del calzado americano, no se trata, claro, en el tema de inventario, como lo platicamos, pero también puede que se trate de cuáles son las tendencias de la moda en cuanto al calzado. Tener ese ojo de saber qué se está vendiendo más. Últimamente, póngale que un tipo particular de calzado, digamos los All Stars que estuvieron de moda hace ya varios añitos, empiezan a crecer en ventas. Y ella tiene 10 competidores y ella es la primera que se da cuenta que están creciendo las ventas de ese particularmente tipo de calzado. Si ella identifica eso, ella puede empezar a promocionarlo, puede empezar a comprar nuevos modelos de calzado en ese sentido y lograr esa ventaja. Se habla que solo en los Estados Unidos hay trillones. Hubo un estudio de IBM que se pierden trillones de dólares, no billones, sino trillones de dólares por tener mala información o falta de información. Entonces, así de importante es la información en los negocios. Estamos hablando que el tipo de información que nosotros podemos preguntarnos puede ser información que tengamos dentro de la empresa y que sencillamente no la hayamos digerido, y es información que está afuera de la empresa, como en el caso de gustos cambiantes en el mercado, de publicidad de la competencia, todo ese tipo de información que está afuera, o puede ser información que está dentro, como los costos de nosotros, los salarios de nuestros empleados, las comisiones de nuestros empleados, o el gasto que tenemos en nuestras redes sociales, el número de likes en nuestra página de Facebook. Toda esa información interna también es importante, y en realidad muchas veces la tenemos disponible, pero como no tenemos, no le hemos identificado la importancia de ellas, o no tenemos todavía una relación más proactiva con nuestra información, no lo utilizamos. Entonces, y a mí a qué me importa, en realidad es una respuesta clara de que tan clara como lo peligroso que es andar en un carro sin un velocímetro o andar en un carro sin un medidor de combustible. No saber a dónde estamos y a dónde vamos es un error caro en cualquier industria. Al final todo se traduce en dinero. Ahora vamos a tocar un tema que me gustaría igual irlo aterrizando poco a poco con cada uno de ustedes, es el proceso de análisis de datos. Esto yo lo quiero enfatizar un poco para tratar de estructurar un poquito la relación que tenemos con la información con la que contamos. El proceso de análisis de datos es un proceso que lo propone Google para el manejo de la información, y tiene estos 6 pasos. Primero es preguntar. Muchas veces nosotros, de nuevo, tenemos mucha información que no responde a ninguna pregunta. Y porque no responde a ninguna pregunta, no la podemos utilizar. Pero, por darles un ejemplo de nuevo de esta persona, de esta emprendedora con las joyerías personalizadas, ella tiene la información en cuadernos. Ella lo hizo, comenzó así, pero ahora ella tiene una pregunta. Ella quiere saber qué tipo de joyas se están vendiendo más en mi joyería. Ahora que ella tiene esa pregunta, ya los cuadernos, porque se imaginarán, ella tiene alrededor de 700, 800 piezas. El cuaderno está lleno y el cuaderno no tiene fotos ni nada, solo dice la descripción así escrita, joya azul, bla, bla, bla.
y tiene una marquita en un lado escrita a mano de cuándo se vendió. Entonces, es muy difícil para ella saber cuál se está vendiendo más, qué tipo de joyas se está vendiendo más, porque cuando ella diseñó ese sistema no se había hecho esa pregunta específicamente. Preparar, cada uno de estos lo vamos a tocar un poquito más. Preparar sencillamente es, una vez que tenemos la pregunta, cómo vamos a recolectar esa información, de dónde la vamos a sacar y qué podemos hacer para al final tener algo que signifique una clara conclusión. Procesar, una vez tenemos esa información, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ella? Para que esté limpia, en qué formato, etcétera, etcétera. Analizar. Analizar es, ya empezamos a tratar de conocer un poquito la información y finalmente la parte de compartir y actuar, que tiene que ver con, especialmente si nosotros tenemos socios o tenemos también otro equipo, gente que nos ayuda a tomar decisiones, tenemos una esposa a la que queremos mostrarle la información que estamos haciendo, si son socios en el negocio. Tenemos inversionistas, incluso si queremos ir a pedir un préstamo a un banco, tener este tipo de información en una manera que se pueda entender es donde en realidad la información tiene más poder. Entonces, compartir y actuar tiene que ver con cómo presentamos esa información para que después se traduzca en decisiones. Toquemos entonces ahorita el tema de preguntar, el primer punto. Aquí voy a volver a hablar con ustedes un poquito de sus negocios para que aterricemos ciertas preguntas que nos podemos hacer para tratar que son cruciales para los negocios, para tratar de aterrizar en una estrategia de inteligencia de negocios que sencillamente se traduce en tener información que nos diga dónde estamos, para tratar de saber a dónde queremos ir y qué hacer y tomar decisiones con más seguridad. Entonces, por ejemplo, tenemos preguntas estratégicas que son, por ejemplo, ¿cómo estamos respecto a nuestras metas? Yo una de las razones por las que les contaba la parte de las metas es porque es muy importante tratar de lograr que esas metas sean medibles. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho la meta que tiene Ángeles, que se dedica al cuidado a los productos de cuidado de la piel. Ángeles, tu meta es obviamente tener un crecimiento en ventas y también tener un crecimiento en redes sociales. Esa meta, lo ideal es aterrizarla con un número específico de followers, por ejemplo, o un alcance de tus redes sociales. Entonces, por ejemplo, no sé, Ángeles, si nos puedes comentar un poquito, ¿tenés página de Facebook y de Instagram? Sí, tengo en ambas y me gustaría crecimiento en la página de Facebook, en la de Instagram también, pero en Facebook la verdad es que sí he estado un poco más botada. La verdad que al inicio no sentí que tuviera mucha interacción, entonces como que la dejé olvidada, ¿verdad? Y solo me enfoqué en la de Instagram. Me gusta mucho que hayas mencionado el tema de interacción, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Es la parte, de nuevo, estratégica de las redes sociales, que es todo un mundo que me contaron que han tenido ya otras sesiones. Pero es importante que cuando hablemos de esta meta estratégica, ¿cuántos followers tenés? Si no te importa contarnos un poquito en la página de Facebook y cuántos tenés en la de Instagram.
En la página de Facebook tengo 700 y en la de Instagram más de 2500, creo. Como 2600. Por cierto, si alguno de ustedes le gustaría compartir sus redes sociales para que nos apoyemos entre nosotros y nos compartamos y le demos follow entre nosotros, ahí siéntanse bienvenidos de escribirlo en el chat y así podemos apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y darle una miradita también a qué estamos haciendo. En cuanto a hablar de los followers, tener 700 followers en Facebook, ¿cuántos crees que tenías al comienzo del año? ¿Cómo dice? A comienzo de este año. Ajá, a comienzo de este año. Realmente no me enfoqué. Realmente creo que tenía 200 menos al Entonces inicio. pasaste de 500 a 700. Sí. Bueno. Entonces ahí tenemos un crecimiento de 200 followers. Puede que Ángeles se ponga la meta de llegar a los 1000 antes que termine el año o llegar a los 1500 antes de que me... Lo importante es tener una meta medible para poder tener esfuerzos que podamos medir constantemente a través de estas cosas. Es muy, muy frecuente que nosotros posteemos, o en el caso de las redes sociales, que a veces nosotros invertamos plata o no invertamos plata y no sepamos si estamos teniendo los resultados que queremos o no queremos, ¿verdad? O muchas veces tenemos cierto progreso, por ejemplo, en el caso de Ángeles, que ha logrado un buen número de followers en Instagram. ¿Qué ha hecho en Instagram? Si Ángeles logra crear una disciplina de mirar siempre los datos de Facebook y los de Instagram, tener metas para los dos, yo creo que, y puedes, incluso yo te diría, Ariana, que puedes utilizar tus followers de Instagram para apoyarte de tu página de Facebook, ¿verdad? Puedes apoyarlo. Pero la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo primero establecer una meta que se pueda medir? Ya hablamos, por ejemplo, en el caso de Ángeles, que ella puede decir, yo quiero llegar a los 1000 followers en Facebook antes que termine el año, o los 1200. Y esa pregunta va a guiar qué información ella va a buscar. Entonces, ella va a buscar, por ejemplo, información obviamente, de los followers, de cuántos posts ella ha hecho en Facebook versus cuántos posts ha hecho en Instagram, cuántas interacciones ha tenido en los posts en Facebook versus Instagram. Puede incluso ver qué tipo de perfil porque eso se puede en Facebook, cuál es el perfil de las personas que le han dado like a tu página de Facebook, cuál es el perfil de la gente que le ha dado like en Instagram. Esos son el tipo de preguntas que van al final guiando todo tu proceso. En el caso de Oscar, muy similar, pues hablamos de levantar el perfil. En gran parte hablamos, Oscar, de ver con cuánta gente puede llegar a tu marca, ¿verdad? O sea, cuánta gente ha visto. ¿Cómo se llama tu empresa, Oscar? Concretos de San Pedro. Concretos de San Pedro. ¿Cuánta gente reconoce y ha escuchado de Concretos de San Pedro? ¿Cuánta gente ha visto los posts? ¿Cuánta gente ha visto las publicaciones de Concretos de San Pedro? Y eso puede después traducirse en cosas más específicas, ¿verdad? ¿Cuántas nuevas constructoras están trabajando ahora con Concretos de San Pedro Sula? Entonces, esas metas, primero esa pregunta, ¿verdad?
es la que guía la información con la que tenemos que seguir en todo el proceso que vamos a seguir. Una vez que tenemos la pregunta, después nos preguntamos, nos empezamos a preparar de dónde voy a sacar la información para contestar esta pregunta. Las operativas son las preguntas que típicamente se responden casi a diario y que es importante tenerlas también, que es qué pasó hoy con las ventas, cuánto vendimos hoy, cómo se movió nuestro inventario hoy. Y eso es algo que es importante que una empresa pueda saber casi en el diario, pues, y tener la infraestructura o las herramientas para poder saber en ese caso qué hacer con ella. Y las analíticas son las que yo les platicaba, por ejemplo, en el caso de Leila, que podemos ver qué tendencias se están identificando en la moda en este caso, pero también en realidad están en todos lados. Pues podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Ángeles, si tenemos la pregunta, ¿cuáles son los productos de cuidado de la piel que se están poniendo de moda o cuáles son las nuevas tendencias? Obviamente Ángeles sabe mejor ese tema, pero puede ser, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, que los productos de Sábila están regresando a ponerse de moda, solo por dar un ejemplo. Porque estoy viendo ahora que la influencer más importante de redes sociales está empezando a mencionar ese tema. Entonces, de esa manera, podemos identificar ciertas tendencias y una vez tenemos esas tendencias identificadas, podemos adelantarnos a realizar predicciones, ¿no? Pero todo comienza en este punto con las preguntas. Algo que creo que no enfaticé suficiente es que es muy importante tratar de seguir el orden de esto. Yo sé que siempre es muy tentador comenzar a sencillamente ver la información y empezar a sacar promedios o empezar a ver qué es lo que tenemos apuntado, o incluso muchas veces nosotros en cierta manera tratamos de generar conclusiones nada más con lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Que es algo que muchas veces tiene una intuición correcta, pero muchas veces no descubrimos muchas oportunidades porque no vemos con claridad el proceso de analizar los datos, ¿verdad? Por dar un ejemplo de nuevo, por ejemplo, ¿verdad? Puede que en el caso regresamos de nuevo con concreto, por ejemplo, con el emprendimiento de Oscar. Oscar de repente tiene ya ha tenido una pregunta como ¿cómo puedo conseguir nuevos clientes? O qué es lo más importante para que un cliente esté feliz con el servicio que da Concreto de San Pedro. De repente, Oscar ya ha visto ciertas cosas que hacen los competidores y cree, bueno, de repente que tengo que qué sé yo, tener ese nuevo tipo de bloque, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo correcto sería comenzar con esa pregunta y pensar una manera de medir, de alguna manera poder medir eso, para terminar y aterrizar en una conclusión clara que diga, le pregunté a 30 personas, 30 constructores, algunos son clientes míos, algunos no son clientes míos todavía, ¿por qué se mantienen todavía con la bloquera que están trabajando? 50% de ellos me dijeron, digamos, porque siempre me atienden cuando los llamo, nunca tengo problemas en contactarlos.
y se da cuenta de que no era el tema de los bloques, sino que en realidad era el tema de tener un servicio al cliente atento y rápido, lo que en realidad le gusta a los clientes. Y le puede sencillamente ahora hacer una campaña prometiendo tener un servicio al cliente que le responde a la gente siempre en menos de una hora, por dar un ejemplo. Entonces, por eso es importante, porque muchas veces nos saltamos al actuar, y de nuevo, igual como en el caso de los carros sin un medidor de combustible, uno puede irse manejando, así como uno puede sencillamente decir, no, o sea, yo creo que es esto, y hacerlo, y muchas veces le va a ir bien, pero lo que se intenta con este proceso es tomar decisiones con menos riesgo y con más posibilidad de ganar. Entonces, se aconseja tratar de seguirlo de arriba para abajo, desde preguntar hasta actuar, sin saltarse los pasos. Sigamos. Digamos, para que nos mantengamos un poquito con el tema, que la pregunta que vamos a manejar es esa. ¿Por qué las personas eligen la bloquera con la que ellos trabajan versus otra bloquera? ¿Por qué se mantienen con la misma bloquera? Digamos que esa es una pregunta que estamos haciendo y queremos identificar, y en ese caso es una analítica, porque queremos saber qué tendencias hay, qué tenemos que hacer. Y pensemos en también la otra pregunta estratégica que nos planteaba Ángeles, que sería cómo estamos respecto a nuestras metas. Cómo vamos avanzando con el número de followers para llegar a esa meta de 1000 followers, bueno, digamos 1200 followers antes que termine el año, en el caso de Ángeles. Haremos esas dos ideas para que pensemos un poquito más. Aquí es donde entra el siguiente paso. Aquí el tema, dependiendo de la pregunta que hayamos elegido, tenemos que decidir un poco qué instrumento vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar para responder a esa pregunta. Tenemos hojas de Excel o Google Sheets. Hojas de Excel, obviamente es crucial prácticamente responder cualquier pregunta. Es una de las herramientas universales. Google Sheet es como un Excel, pero en la nube. Tenemos herramientas de sistemas de información, y ya es cuando entran los temas de sistemas de contabilidad, sistemas de inventario, que nos contaba Edwin, por ejemplo, que ellos tienen un sistema de inventario. Encuestas en línea. Aquí menciono SurveyMonkey, que es una empresa específica, una aplicación específicamente para eso. Pero incluso podemos realizar encuestas en Facebook, en Instagram, que de repente no sean tan científicas, pero sí nos pueden dar una idea de ciertas preguntas que nosotros tengamos. Por ejemplo, Oscar puede hacer esa pregunta, puede crear una encuesta en línea en la que él haga un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan importante es el precio del bloque en su decisión de elegir una bloquera? ¿Qué tan importante es el tiempo en el servicio, el tiempo en contestarle las llamadas de servicio o las preguntas a la hora de elegir su empresa de bloques? Esa es una herramienta que responde a esa pregunta que le hicimos a Oscar. Entonces, una vez tenemos esa pregunta, podemos elegir la herramienta correcta. En el caso de los productos de cuidado de la piel de Ángeles, ya se vuelve un tema del seguimiento web, ¿verdad? Ya hablamos ahí de las herramientas que tiene Facebook internamente y que tiene Instagram para saber el rendimiento de la página. O sea, ahí podemos en Facebook incluso se puede hacer la diferenciación de la comparación, póngale de esta semana versus la semana anterior,
este mes versus el mes anterior y tener una idea de cómo va progresando de acuerdo a sus metas. Lo ideal es siempre tener de una manera escrita cuál es nuestra meta y qué tanto nos vamos acercando a esa meta, ¿va? En el caso de las preguntas estratégicas. A mí me gusta particularmente este tema de experimentos. Hay herramientas en línea, solo por darles un ejemplo así personal, nosotros estamos lanzando campañas de redes sociales en la empresa de Nueva Casa, de bienes raíces, para saber qué perfil de personas son las que quieren comprar casas en ciertas zonas de San Pedro Sula. Entonces, por ejemplo, nosotros en Facebook podemos decir, queremos probar si son los recién casados, si los recién casados tienen mayor tendencia de comprar casas a personas que no están identificadas como recién casadas en Facebook. Entonces uno puede generar el experimento dentro de Facebook para responderle si es o no es mejor esas personas identificadas como recién casadas que el resto. Les puedo decir que no lo son. Uno a veces, de nuevo, eso es lo importante y lo poderoso datos. Que en el caso de nosotros, nosotros creíamos que sí lo iban a hacer, pero mediante un experimento nos dimos cuenta de que no es así. Y lo que pudimos haber hecho ahí, si no hubiéramos hecho el experimento, es sencillamente haber dicho, no, nosotros creemos que los recién casados, como los tiene identificado Facebook, fijos son los que más nos van a comprar, entonces lancémosles a ellos toda nuestra inversión de redes sociales, de publicidad. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido muy malos resultados y hubiéramos botado el dinero. Pero como hicimos un experimento, logramos aprender y saber de que no es ese caso, invirtiendo nada más un poquito para darnos cuenta. Es un experimento que se puede realizar en Facebook, pero que también puede suceder en el caso de cosas físicas. Una persona que por ejemplo, venda comida, puede lanzar un plato por un día al lado de otros platos y tratar de lanzarlo de una manera rápida y sin complicaciones y ver qué tanta gente lo pide en el menú ese día. Y nada más, dependiendo de los resultados de esos 2-3 días, toma la decisión si compra el equipo que necesita para hacer este nuevo plato o compra todos los ingredientes para poder hacer el plato por un mes, en vez de hacerlo de un solo. Entonces, una vez uno haya planteado ese tipo de preguntas, por ejemplo, esa sería una pregunta de tendencia, ¿no? Sería un pregunta que uno podría decir, una pregunta analítica, podría decir eso, ¿no? O sea, lanzar a la gente le gustaría un nuevo plato con este nuevo sabor, y de acuerdo a esa pregunta podemos generar todo el tipo de inteligencia de negocios para responderla de la pregunta de una manera sencilla. Podemos lanzar el plato de un solo sin hacer ningún experimento, pero corremos bajo el problema de que de repente no le gusta. El experimento más famoso que se escucha alrededor de eso, en el caso, por ejemplo, que vino la Coca-Cola y hace ya varios añitos lanzó un nuevo sabor y cuando lo lanzó no le preguntó a la gente cómo se sentía de reemplazar el viejo sabor con este nuevo sabor. Solo les preguntó si le gustaba el sabor de la nueva Coca-Cola. No entendía que la gente estaba ya acostumbrada al sabor de la Coca-Cola. Tuvo que echarse para atrás. Después que lo lanzó a nivel mundial, si hubiera hecho un experimento mucho más pequeño y mejor diseñado, se hubiera ahorrado probablemente varios millones de dólares que se tuvieron que gastar en lanzar ese nuevo producto y después tener que echarse para atrás. Son experimentos que se realizan en todo el caso, en el tema de marketing en este caso. Entonces, una vez tenemos eso, podemos utilizar cualquiera de estas herramientas. Por ejemplo, en el caso de la persona que le está planteando que tiene su joyería en City Mall, estamos haciendo
tener las preguntas que les había mencionado en cuanto a su inventario, en cuanto a sus ventas. Queremos poder responder esas preguntas de una manera rápida y estamos pasando inicialmente del cuaderno en realidad Google Sheet. Después vamos a pasar de Google Sheet a un sistema de contabilidad un poquito más sofisticado. Pero es de acuerdo a esa pregunta que ella tiene. Ella no tiene preguntas todavía en cuanto a qué necesito hacer para que crezcan mis redes sociales 20%, o la meta de ella todavía no habla de sus seguidores, ni nada. Ella ahorita está, la pregunta que ella nos plantea es, ¿cómo puedo saber cómo se está moviendo mi inventario? Y qué joyas se están vendiendo y qué joyas no se están vendiendo. Entonces, de acuerdo a esa pregunta, nosotros nos estamos trabajando, enfocando en apoyarla en el tema de generar un sistema de contabilidad que le pueda informar a ella cómo están la respuesta a esas preguntas. Si tocamos el siguiente tema, ¿okay? Tenemos la parte aquí de procesar. Una vez tengamos esos datos, nosotros podemos, empezamos a experimentar con esas tablas, ¿verdad? Empezamos a experimentar con esa información que hemos obtenido, empezamos a jugar con las herramientas, por ejemplo, empezamos a jugar con las herramientas de Facebook para saber un poquito de las estadísticas, empezar a entender un poquito de cómo funcionan las cosas. Y aunque todavía no está perfecta la información, ya nos empieza a dar un poquito de idea qué podemos hacer con la información. Y a eso se llama procesar. Y una gran parte de ese procesamiento puede ser algo aburrido, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, en el caso de nosotros, por dar un ejemplo, nosotros estuvimos haciendo un levantamiento de las propiedades en San Pedro Sula. Levantamos más de 2.500 por ahí propiedades en San Pedro Sula para saber como les había contado, cómo están el precio de la vara cuadrada y el metro cuadrado en las diferentes vecindarios de San Pedro Sula. Pero resulta de que mucha gente, cuando le levantamos la información, decían a veces residencial Jardines del Valle, y algunos decían Jardines del Valle nada más, algunos decían Villa Serán, otros decían Villas Serán, algunos decían Campiza, otros decían residencial Campiza. Entonces, hay un proceso de limpieza de la información que se tiene que hacer antes para poder trabajar con información limpia y información que nos dé una conclusión. Por ejemplo, si uno pregunta números, si uno empieza a hacer, por ejemplo, si en el caso de Edwin, por dar un ejemplo, en el caso de las ventas, que él tiene un sistema ya de contabilidad, aunque es un sistema de contabilidad, aunque algunos sistemas de contabilidad tienen algunas herramientas para disminuir los errores humanos, igual ocurren errores humanos que de repente Edwin viene y quiere saber cuál es el total de las ventas de un mes. Y él hace la suma y ve que en comparación con el mes anterior, Edwin antes vendía, por dar un ejemplo, 100,000 lempiras en teléfonos en un mes. Me está apareciendo en el sistema que vendió 1.200.000 lempiras en un mes de teléfono. Entonces, obviamente Edwin ahí se empieza a sospechar de que hay un problema con la información, ¿verdad? Entonces él entra al sistema y se da cuenta que sencillamente se le fue un 0 a la persona que estaba ingresando la venta en el sistema. Por eso, antes de empezar a realizar análisis y conclusiones, tenemos que pasar por ese proceso de limpiar la información, ¿verdad? Y tratar de ver de que la información tenga sentido y tenga lógica, ¿verdad? Normalmente uno trata de verla, de hacer ciertas sumas, ciertos promedios, para ver si, aunque no sepamos estrictamente cuál es, por dar un ejemplo, el promedio de ventas que tenemos, tenemos más o menos una idea que tendría sentido para un promedio y que no tendría un sentido. Entonces, de esa manera podemos limpiar un poco la información.
Igual me pasó en el caso, por ejemplo, nos pasó en el caso de una empresa que estábamos asesorando en redes sociales, que nos dimos cuenta que en un post eh, en que estamos tratando de analizar cómo estaban los rendimientos de los diferentes posts, nos dimos cuenta que uno de ellos, accidentalmente, en vez de ser promovido con 100 lempiras diarios, fue promovido con 1000 lempiras diarios. Entonces, eso disparó todas las estadísticas y lo hizo prácticamente incomparable ese post con otros posts que había tenido otros rendimientos normales, ¿verdad? Que normalmente le están invirtiendo 50, 100 lempiras diarios en el resto de los posts. De nuevo, fue importante venir y agarrar ese post y decir, este post no lo vamos a contar porque nos va a distorsionar todas las estadísticas y no nos va a dar una idea real de qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo de crear contenido interesante. Entonces, siempre es importante pasar por este proceso. Igual empezamos aquí a darnos cuenta, por ejemplo, aquí en uno comienza cuando a ver esa información sin saber en realidad lo que se va a encontrar. Uno se da cuenta de que, en mi caso, de que la mayoría de gente no sabe exactamente cuánta, o no nos da tanto detalle de cuánta área en realidad tiene la construcción. Puede que sepa más claramente cuántos cuartos, cuántas baños tiene, etcétera, etcétera, qué colonia, etcétera, etcétera, pero puede que no sepa específicamente cuánta área tiene. Entonces, eso hasta que uno ve la información y mira los espacios pasivos, se da cuenta en realidad un poquito de con qué información está manejando. Entonces, por eso es importante la parte de procesar, para limpiar y para entender un poquito qué tan lejos nos puede llevar la información que recolectamos. Y ver a veces, desgraciadamente, si tuvimos errores claros en la manera como nosotros levantamos la información. Por ejemplo, puede ser que Oscar levantó la encuesta de satisfacción del cliente y vemos que nadie llenó las encuestas, que todo el mundo sencillamente les puso el nombre y solo llenó una de las 10 preguntas que Oscar había planteado para tratar de saber qué hace una buena bloquera. Entonces, de repente, en este punto nos damos cuenta que hay que regresar y volver a levantar la encuesta. Pero es importante pasar por este punto, porque si uno se salta a tratar de sacar conclusiones, puede uno que saque conclusiones erróneas, equivocadas. Entonces, siempre es importante pasar por este proceso. Bueno, por este paso de procesar. Aterrizamos un poquito aquí en el tema de analizar. Quiero antes de esto, no sé si alguno de ustedes tiene experiencias alguna vez ha levantado alguna encuesta. Si tiene alguna experiencia en ese caso, me gustaría escuchar si han hecho alguna vez una encuesta para saber algo de sus clientes o han tenido algún tipo de estudio similar que alguna vez no han hecho. ¿Alguno de ustedes nos puede compartir? Bueno, entonces me gustaría también saber un poquito en general por ejemplo, que nos cuente cómo lleva su inventario, cómo lleva sus ventas y qué le gustaría saber de esas tablas. Por ejemplo, me gustaría saber de Heidi, que tiene ya 3 años en el tema de mercadería en general y ropa, con ropa y perfumes y otras cosas. Cuénteme, Heidi, ¿cómo lleva usted el inventario y cómo lleva sus ventas? Pues mire que el inventario yo realmente no utilizo ningún medio así como tipo Excel. Yo últimamente lo he estado haciendo en libros nomás. Y así es como me he estado dando cuenta. Pero de poco acá estoy viendo que sí es muy importante porque
No es lo mismo algo digital que algo manual. Totalmente. Mire, le recomiendo mucho, obviamente hay muchos sistemas con lo que uno puede suscribirse, hay algunos bastante sólidos, incluso aquí en Honduras, así hondureños, a mí se me viene uno que se llama CloudBees, por ejemplo, muy básico, pero funciona, y hay algunos sistemas que son más complicados. Pero solo el hecho de pasar de un cuaderno a una Google Sheet, por ejemplo, uno lo puede hacer igual en el teléfono, puede llevar el control en el teléfono. Es el primer paso, ¿verdad? Para pasar del cuaderno a pasar a algo un poquito más fuerte. Le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la mercadería, de nuevo, armándome del proyecto con el que estamos trabajando, que lo está llevando en un cuaderno. Sí, Sí, bueno, yo en el cuénteme. teléfono, vaya, por ejemplo, nomás hice algo así como perfumes tantos, Ajá. calzado tanto, pero no voy restando, no voy sumando lo que va entrando y así solo llevo el conteo. Ajá. Cuénteme, ¿y qué tipo le ha pasado, por ejemplo, que un cliente vio un producto en alguna de sus redes sociales, se lo pide y usted en ese momento lo busca y se da cuenta que no lo tiene? Bueno, como yo trabajo mucho con las fotos, ¿verdad? Entonces yo estoy tratando de actualizar foto y voy tratando de cada semana ver qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, y actualizando fotos, borrando fotos para que de repente, y sí se me ha dado que tengo varios estilos, vaya, de panty, y me dicen, quiero tal talla, y me doy cuenta de que no tengo en talla M, por decirlo así, solo tengo en L, y sí se pasa la pena porque uno se da cuenta de que no lleva ese control. Exacto. Entonces, ahí esos momentos en que se traduce un poquito, pues, el hecho de llevarse control, eh, el hecho de a veces perder el cliente o a veces sencillamente llevar la pena, ¿verdad? De haberle prometido a un cliente algo y no tenerlo. Y al final siempre no. Exacto, al final siempre no. Y como le digo, el tema ahí, Heidi, no es que no lleve usted el control, porque sí, yo creo que lleva el control y probablemente usted apunta bastante en el cuaderno para tratar de llevar algún control de lo que está pasando. Y como me está diciendo, se pone al trabajo igual de borrar fotos y actualizar todas las fotos de lo que tiene. Entonces, muchas veces sí tenemos la información, pero no la hemos transformado en un formato que nosotros podamos analizar más fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo la reacción de Gabriela, se llama la muchacha de la joyería, de Maflores, cuando yo le dije que si pasábamos las cosas a Google Sheet, ella podría saber diariamente cuánto había vendido sin hacer ni una suma, le decía. Todo lo va a hacer automáticamente la hoja de Excel. Y me dijo, sí, gran diferencia, me dice, porque ahorita yo todos los días tengo que ir a mi cuaderno y ponerme a sumar cada uno. Me dice. Y a veces pasa la semana y no lo he hecho, y entonces me toca hacerlo para ver porque ya sí reporta al SAR, para reportar al SAR o el mes, y me tengo que poner a sumar cada venta en el cuaderno. Y me equivoco y tengo que volverlo a hacer, etcétera, etcétera. Y eso sencillamente, y eso que ella apunta todo, o sea, la información literalmente está en el cuaderno, pero porque está de una manera manual y porque sencillamente las cosas que son manuales no se pueden procesar de una manera automática, tiene que hacerlo se puede dar las equivocaciones y tiene que hacerlo de una manera bien tratada. Si esa misma información la digitalizara, podría automatizar y ahorrarse todo ese tiempo. Pero la información ella la tiene. Lo único que no tiene es un modo, una modalidad diferente, una modalidad digital. Pero la información ahí siempre ella la ha tenido. Solo es de transformarla a algo que se pueda utilizar.
Sí, de repente uno cree que es por evitar fatiga, tal vez por decirlo así, entonces, pero no, al final sí es más práctico hacerlo de esa forma. Sí voy a Yo como le intentar puedo hacer contar, en por Excel. ejemplo, en ese caso, ajá, exacto. Ahí lo que yo les recomiendo, y les voy a incluso escribir ahorita en el Google Chat, perdón, en el chat de Zoom. A ver, aquí está. La herramienta para que den una miradita. Aquí está. Bueno, un segundo, vamos a hacer eso todavía, ¿no? En un rato lo voy a hacer, pero les voy a dejar ahí apuntada. El nombre de esa herramienta, que es Google Sheets, para que le dé una miradita, porque es una versión más poderosa de Excel, por lo menos en el sentido de lo que se puede hacer en el teléfono, lo que se puede hacer en Internet, que Excel. Entonces, en vez de depender de una computadora, podemos depender del teléfono, podemos hacer las cosas en el teléfono y se nos va a hacer mucho más fácil actualizarlo. En el caso de esta persona, por ejemplo, que le estaba contando, ella a veces tiene una muchacha que le ayuda a vender, pero resulta de que solo ella sabe los precios. Solo ella sabe los precios de las joyas y no están ni en y solo ella le entiende al libro de inventario. Entonces hay esa dependencia de ella, no se puede liberar. Otro costo que tiene no tener un sistema así digitalizado, que sencillamente lo puede compartir con la persona. Y en este tipo de sistemas también, Heidi, por ejemplo, usted puede decir, solo yo puedo cambiar el nombre del producto, por decirle, solo yo puedo cambiar el precio del producto. Entonces usted puede compartir y decir, usted nada más puede poner la fecha de cuando se vendió, pero no me puede cambiar el precio, porque eso lo decide. Entonces tiene esa libertad también. Entonces, en este punto de analizar es cuando ya empezamos a digerir información limpia. Ya es cuando Oscar levantó la encuesta y ya puede saber que la gente le puso que que el 90% de la gente ponía como atributo número 1 el servicio al cliente como la razón por la que está por su cliente. En este momento es que Oscar se da cuenta de repente que ya con claridad que sí, que ese es el camino de repente a irse. Y aquí ya puede ver también, por ejemplo, si ustedes quieren analizar sus ventas diarias, en el caso de, pongamos, de Edwin, quiere saber cuál es el celular que más se ha vendido esta temporada. En este momento en el que él ya pasó por la etapa anterior, donde ya había limpiado su base de datos, ya había quitado aquel cero extra, ya puede tomar la decisión, bueno, en realidad estoy viendo de que la mayoría de gente me está comprando Samsungs y nadie me está comprando Nokias. Entonces, en el próximo pedido que haga de celulares, ya no voy a pedir Nokias, solo voy a pedir Samsungs, los nuevos Samsungs. En este momento ya podemos hacer promedios, ya podemos hacer conclusiones, ya podemos hacer tablas, ya podemos comparar en caso de experimentos, podemos saber si ese nuevo plato funcionó o no funcionó, porque ya podemos ver que 10 personas en la semana, nosotros creíamos que nadie lo iba a pedir y 10 personas lo pidieron en la semana o 10 personas lo pidieron diario, podría ser. En ese momento ya podemos saber eso, ya podemos hacer un tipo de eso. Aquí es normalmente cuando hacemos tablas, cuando sacamos promedios, cuando hacemos la suma de los meses. Aquí es donde aterrizamos ya conclusiones un poquito más sólidas. Después, vamos a la parte de compartir. Esta parte de compartir es muy importante, especialmente cuando tenemos socios
cuando tenemos empleados o gente en el equipo que, por ejemplo, si tenemos vendedores que nos ayudan en el negocio, que les queremos poner metas, por ejemplo. Cuando tenemos a alguien en el cual tenemos que compartirle lo que nosotros encontramos en la información que tenemos. Por darles un ejemplo, el caso de Gabriela. Gabriela trabaja con las joyerías, pero la socia principal que ella tiene es su mamá. Su mamá está en los Estados Unidos, su mamá le manda los ingredientes desde los Estados Unidos y su mamá fue en realidad la que comenzó el negocio. Entonces, su mamá es alguien que está interesada en saber qué tipo de joyas son las que más se están vendiendo, cómo se divide. Entonces, ella podría mandarle una tabla con todas las ventas que han habido en los últimos 6 meses o en el resto del año. Pero va a ser muy difícil para la mamá, sencillamente porque es difícil para cualquiera ver esa tabla y saber claramente qué es lo que está pasando, la historia que está contando la información, porque toda información en realidad cuenta una historia. Entonces, lo mejor es tratar de pensar en una manera mejor de presentar la información. Podemos tratar de hacer un resumen, una tabla de resumen, por ejemplo. Podemos hacer donde ella diga, estas son las top 5 piezas que más se nos vendieron. Parece que los ópalos azules es la principal característica de todas ella pone una tablita donde dice ópalos azules, ópalos verdes, ópalos negros, y dice 60% de todas las ventas fueron ópalos azules. Entonces ya puede la mamá entender qué es lo que está pasando. Por eso es tan importante este elemento. En realidad también uno obviamente debe tratar de hacer gráficos para tratar de digerir un poco la información que a veces no se entiende tan fácilmente, pero se vuelve especialmente importante cuando uno tiene que compartirlo con alguien, porque uno ha estado viendo las tablas, ha estado sacando promedios y ha estado como digiriendo la información de manera directa. Entonces uno tiene cierto conocimiento de la información cuando ha estado tratando de sacarlo. Pero ya cuando uno involucra un tercero, se vuelve sumamente importante, pues, pensar cómo puedo contar la historia, cómo puedo decir la conclusión de una manera clara. Por ejemplo, les doy el caso de nosotros aquí en Nueva Casa, que hicimos ese estudio del precio por metro cuadrado de construcción en las diferentes colonias. Yo podría, de nuevo, compartir un listado de todas las colonias de San Pedro Sula y cuánto vale el metro cuadrado. Pero es muy diferente si yo comparto en mis redes sociales un mapa de San Pedro Sula con los puntos de las diferentes colonias y cuánto está el metro cuadrado en cada colonia. Es muy diferente, es mucho más fácil de entender, más rápido de comprender y comparar las diferentes colonias, y cuenta una historia un poco más clara. Yo puedo sacar la misma conclusión de cuánto están las colonias, en mi caso, que he visto la información un montón de veces, pero cuando se lo comparte un tercero que no está familiarizado, una vez uno tiene esa herramienta de comunicación, es mucho más fácil contar la historia y lograr, porque muchas veces lo que uno quiere es que la otra persona nos apoye en la decisión, la otra persona, en el caso de nosotros, quiera trabajar con nosotros. Los empleados, por ejemplo, en el caso de Oscar, digamos que Oscar está comenzando, pero tiene 2 personas que son las que atienden el teléfono. No solo Oscar tiene el teléfono, sino tiene 2 personas ahí en la bloquera que le ayudan. Cuando Oscar les quiere comunicar a ellos qué tan importante es el servicio al cliente que le dijo la encuesta, Oscar podría sencillamente decirles, miren, necesito que atienda mejor a la gente, porque nos están diciendo que es importante.
o Oscar puede de repente mostrarles una grabación del teléfono de una persona que le dijo claramente que ella está con la bloquera X porque ahí lo atienden más rápido o lo atienden siempre inmediatamente. Les puede mostrar las palabras de la gente, puede mostrar una entrevista a la gente. Entonces, la historia que contamos con la información, pueden enseñarles un gráfico donde sencillamente ahí les muestra que 90% de la gente dijo que era lo más importante el servicio al cliente. Entonces, eso da una historia mucho más fuerte y puede convencer mucho más a la gente que necesita convencer. Que muchas veces no es sencillamente los bancos, puede ser un banco también, pero puede ser sencillamente que uno tiene gente que está alrededor de uno, que es importante que esté en la misma página. Entonces, este elemento de compartir es muy importante. Finalmente, bueno, entre compartir, hay otro elemento que a veces se pone que dice actuar. Lo vimos incluso en la primera slide. Actuar es claramente que el punto primordial de todo este tema es convertir la información en acción. Es traducir las conclusiones en algo específico. Y lo ideal es haber seguido todo el proceso para finalmente aterrizar en una acción en la que nosotros estamos seguros que es la acción correcta para incrementar nuestra ganancia, reducir nuestros costos o ganar esa ventaja competitiva en contra de nuestra competencia. Y entramos ya a la ronda de preguntas. Por favor, no se preocupen en todo caso si hay algún tema, alguna herramienta que les gustaría que les enseñe, si hay alguna pregunta específica que tienen duda, dejo el micrófono abierto a ver si alguien quiere indagar un poco.